eso es como que, ah, sí, Jalisco, sí es cierto, existe. Bueno, a ver, por fin se llegó a una resolución. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió y pues lamentablemente para nosotras que vivimos en Jalisco, que hemos padecido el emesismo, que hemos visto sus consecuencias, que hemos visto su frivolidad y demás, sus políticas públicas asquerosas, sus medidas recaudatorias y todo lo que eso desata a la larga, pues para nuestra mala suerte, el Tribunal Electoral ratificó el triunfo de Pablo Lemus. En el proyecto presentado básicamente en lenguaje no abogadil, dijeron que pues sí hubo irregularidades, pero pues, ¿qué le hace? Tampoco tantas. Que sí se rompió la cadena de custodia en respecto a las urnas y todo esto, pero pues no tanto, nomás tantito. Que sí hay cosas irregulares, que sí llaman la atención ciertas cosas, pero pues que no se sostiene. Básicamente argumentaron que las pruebas presentadas no bastan para pedir que se repita la elección, para pedir que se anule la anterior, y pues que para la próxima, básicamente, se arme un mejor proyecto en este sentido. Que la defensa sea mejor, que el abogado sea mejor, y pues lo que ya vimos en Guadalajara, también pasó algo similar. Se clavaron en la forma los magistrados y perdieron el fondo. No, lo importante no fue que si coincidía o no coincidía con la voluntad popular y demás, sino que pues no tenían recursos ni pruebas suficientes para exigir que se repitiera la elección. Entonces yo creo que, no lo sé, ustedes me lo dirán, yo en lo personal creo que ya estábamos muy hechos a la idea, muy hechos a la idea también porque se recurrió desde la dirigencia del partido, desde la militancia y demás, cierta parte, eh, para llevar esto a la vía legal, para llevar esto por ese lado, como más burocrático, más administrativo, y creo que sí se abandonó a la militancia de base, ¿no? A la gente que quería salir a las calles y hacer lo que sabemos hacer bien, ¿no? Pero esa es mi opinión, entonces creo que por lo mismo no nos sorprendió tanto el resultado. Voy contigo, Regis. ¿Cómo viviste esto? ¿Te sorprendió? ¿Te molestó? ¿Ya te la esperabas? Y tú personalmente, ¿cómo vas a afrontar los próximos 6 años de ser oposición otra vez ante Movimiento Ciudadano? Pues mira, sorpresa no hubo. Creo que uno como obradorista está un poco acostumbrado a vivir fraudes constantemente. Y yo creo que la única manera, que es lo que me da un poco de frustración y coraje, que no siento que en Morena Jalisco no se aprendió tan bien, más que Morena Jalisco vino desde nivel federal y lo que como lo quieras decir, pero las elecciones, la única manera de ganarlas sin que haya chanchullo es con una diferencia bastante grande, ¿no? Y aquí en Jalisco estuvo apretado el resultado y como tú dices, o sea, vimos una serie de irregularidades tremendas que eran perfectamente suficientes para anular la elección. Sin embargo, conocemos también a nuestras autoridades y cómo se manejan. Entonces, pues iban a agarrar cualquier cosita para decir como no, está todo bien, y muchos acuerdos que hay que por ahí no conocemos porque pues uno solo sabe lo que está a la luz de la gente y no lo que se trata por el oscurito. Pero pues creo que vimos por ahí cómo se entregaban apoyos sociales durante campaña, vimos cómo hubo violencia política de género que ejerció Pablo Lemus durante los debates sobre Claudia Delgadillo, y todo esto se llevó se hicieron las denuncias y se llevaron al tribunal. Vimos cómo la iglesia también influyó en todo esto. Entonces, a mí me parece que los argumentos estaban, había todas las pruebas necesarias, pero mientras uno no tenga esta diferencia en las urnas, va a ser muy complicado que se pueda, pues, realmente ejercer como tal todo esto. Entonces me da un poco de frustración saber que la gente puede hacer trampa y salirse con la suya, pero pues también creo que pudimos hacer un poquito más como partido. Me da mucho coraje que estemos otros 6 años bajo este gobierno, pero también creo que hemos sobrevivido ya como jaliscienses, como tapatías, a cosas peores. Espero que sea mejor, tengo que tener esperanza porque no puedo pensar que va a ser más horrible,
pero ya conocemos cuáles son los intereses de Lemus, ya conocemos que está totalmente al servicio de la Coparmex, entonces sí me preocupa un poquito, pero también tengo la confianza en que el gobierno federal va a estar pues poniendo el ojo en Jalisco, porque sí mostró mucho interés la doctora, sobre todo estando en campaña, y tengo mucha fe que no nos vaya a abandonar en estos momentos. Y espero también que ahora con este cambio de dirigencia en el partido, pues que Luisa María también nos eche la mano de repente para las próximas elecciones, pero pues bueno, aquí vamos a estar al pie del cañón y muy al pendiente y siempre criticando todas aquellas cosas que no nos parezcan, pero ojalá no sean muchas. Ojalá no sean muchas, Regis, de verdad yo suscribo esto que dices, acompaño tu petición, tu plegaria casi casi. Me llama la atención también en este sentido que dices, como una especie de autocrítica, se pudo haber hecho más, se pudo haber hecho algo distinto, por supuesto, sea desde la selección de candidatos. Y no hablo solamente de Claudia Delgadillo, hablo en general, ¿no? Hablo de muchas cosas cuestionables que vimos en Jalisco, vimos cierto abandono por parte de la dirigencia local, cierto desentendimiento, pero también estaba difícil. Sabíamos que teníamos un panorama muy complicado, muy complicado, porque aquí sí en Jalisco vimos, pues básicamente elecciones de Estado. Veíamos a Enrique Alfaro dando el banderazo de salida de las candidaturas en Casa Jalisco. Protestamos allá afuera. Vimos cómo se articulaba todo esto, todo el apoyo, cómo se movía el varo en nóminas, cómo la gente que estaba en nómina era la única que iba, cómo amenazaban a la gente que estaba ahí trabajando con ellos de que si no llevaban a ciertas personas, ciertas decenas de personas, pues los iban a correr y demás. Vimos mucho esto articularse, pero también yo creo que sí hay espacio a la autocrítica. Sofía Lameiro Díaz, ¿cómo enfrentas tú esta noticia? Yo sé que tú has estado también muy al pendiente, has entrevistado gente que es especialista en este tema. ¿Cómo lo ves? Y si crees que esto va a ser como una lección difícil que Morena tiene que aprender y si la va a aprender. Mira, yo en esto voy a discrepar un poquito porque a pesar de que sí entiendo la lógica de la autocrítica, creo que no es el momento para eso ni el espacio, porque la decisión del tribunal fue injusta considerando lo que había pasado durante la elección y no estamos juzgando aquí ni a nuestra candidata, ni las formas de Morena, ni las carencias que tiene Morena Jalisco, o sea, no. Aquí quien actuó mal, independientemente de los partidos políticos, acciones como las que vimos durante este proceso electoral estaban completamente mal y completamente erradas, o sea, el actuar del IEPC durante todo el proceso electoral fue el de un árbitro que estaba beneficiando a una fuerza política, pero sobre todo no tenía capacidades de acción ante todos estos atropellos. Y sobre todo también lo que vimos después de las elecciones, o sea, después del día de la elección y durante el día de la elección, que eran atroces. O sea, esas son cosas que se parecían muchísimo al modus operandi del fraude que vimos en el 2006. Entonces, me parece que hay que condenar y obviamente nos entristece profundamente ver esta resolución por parte del tribunal, porque además, como tú decías al principio, no le dieron la cabalidad necesaria, es decir, no creían que aunque se hubieran robado votos, pues no eran lo suficientes. Pero, o sea, al final creo que uno de los argumentos que a mí más me llamaban la atención es como, pues no le daban fortaleza a esos argumentos, pero también pues aunque fueran muchos o fueran pocos, había una incertidumbre total en el proceso electoral, porque a pesar de que solo era comprobable en una cantidad, nos demostraba que el IEPC había obrado mal. Entonces, eso generaba incertidumbre en todo el proceso. Creo yo que ahí es donde estaba una de las grandes problemáticas respecto al actuar. Y además que al final del día está súper comprobado y creo que creo que podemos ver cómo actúa el gobierno de Jalisco, cómo es el régimen emesista en Jalisco en el que se han
utilizado las instituciones públicas, no solamente del gobierno del Estado, sino también a través del Congreso, a través del poder judicial, y también pues lo vimos desde diferentes otras instituciones, como instituciones académicas y también desde los medios de comunicación. Este cerco mediático que nosotros vivíamos, por ejemplo, en el 2012, en el 2008, en el 2006 o incluso más atrás, es un cerco mediático que sigue existiendo en Jalisco y que desgraciadamente no nos ha permitido, pues ahora sí que llegar a toda la población. Digo, por otro lado, hay una buena noticia respecto a todo esto. La realidad es que Jalisco avanzó, Morena avanzó en Jalisco y aumentó su votación. Tenemos una parte mayoritaria en el Congreso local, tenemos también muchísimos más regidores y regidoras, tenemos también muchísimos más municipios importantes, también por ejemplo Tlaquepaque en la zona metropolitana, Tonalá también. Entonces creo que sí va a ser una conformación súper diferente a lo que vivió Enrique Alfaro en el 2018 hasta el 2021 y luego también durante esos siguientes 3 años. Y creo que va a ser más difícil para Pablo Lemos porque afortunadamente hemos visto a una población jalisciense mucho más activa, mucho más crítica, que más gente está interesada en participar políticamente y que también ven con mucho más, aunque tal vez no se habla tanto de esto en los medios de comunicación, pero es que el efecto del acuerdo de transformación también generó que haya más crítica. Aunque sí fue al gobierno federal, también generó ciertas capacidades críticas a los gobiernos locales y a mí eso me da gusto porque de menos vamos a ver más capacidad para criticar al gobierno local, o al menos eso es lo que esperamos, para pues tener muchísimas mejores políticas y de menos vamos a poderle hacer frente desde el Congreso local, que a mí eso pues me da gusto y espero que también los diputados y las diputadas que están ahí pues no nos queden mal y tienen mucho por lo que trabajar aquí en nuestro estado. Suscribo a esto último que dice Sofi, es por lo menos esperanzador saber que seremos oposición desde el Congreso, que tenemos varios municipios. Y antes de que se me pase, dice Junior González, eso que se ve en la cara de la chica de lentes son luces o vitiligo. La chica de lentes es Melissa, a la que le tirabas flores siempre en comentarios, y ya expliqué que son stickers, calcomanías, parchecitos, porque tengo acné, y aunque fuera vitiligo, pues del cuerpo de otras personas no se habla, querido. Laila, como dice Sofi, el panorama es interesante en Jalisco, más allá de lo que haya pasado con el gobierno del estado, que pues vamos a tener a Lemos ahí enquistado, al lemesismo más rancio ahí. Tenemos el Congreso local por primera vez. Creo que vienen situaciones inmejorables en este sentido. Hay muchas propuestas de reformas que están todavía por bajar y, como sabes, se tienen que aprobar en los congresos locales. Creo que va a ser un panorama muy interesante donde por primera vez va a ser pues parte de la vanguardia, vamos, obradorista en este sentido desde el Congreso, desde la legislatura. Y también tenemos municipios muy importantes, municipios que no se habían ganado, municipios que ya se habían ganado y se refrendó este compromiso. Entonces, también vemos una cercanía ahí, una especie de lamebotas constante de Pablo Lemos con la doctora Claudia Sheinbaum. Ya desde los debates veíamos ahí unos guiños, pero yo no sé si esto va a hacer que haga un mejor papel Pablo Lemos, que se cuadre, que se comporte, que después del papel tan terrible que hizo Alfaro, él haga un papel un poquito más decoroso, por lo menos por el contraste, o si crees que esta oportunidad sea la que ponga el último clavo en el ataúd de MC a nivel nacional. ¿Cuál es tu lectura desde allá donde estás tú? Sí, no, yo siempre creo que la oposición, y nos lo ha demostrado todos estos años, no hay que esperar mucho, ¿no? O sea, en verdad creo que han demostrado lo que son, lo que defienden, lo que ignoran, y me sumo a que van a seguir haciéndolo desde el gobierno, ¿no? Y como lo han hecho tantos años en Jalisco. Entonces, honestamente, siento una pena enorme porque el Instituto Electoral de Jalisco haya tomado esta determinación, y me sumo a lo que comentaba Sofi respecto a los fraudes electorales. No se hacen en la decisión que toma el Instituto Electoral del Estado, sino desde antes, ¿no? O sea, desde cómo se desarrolla el proceso. Entonces,
También creo que es muy valioso lo que apuntaban también ustedes respecto a la autocrítica, ¿no? También del papel que jugó el partido y a lo mejor también la candidata. Creo que esas autocríticas siempre son muy importantes, muy valiosas, pero toca hacer lo que el movimiento partido supo hacer mucho tiempo muy bien sin estar en el gobierno, que es seguir dignificando la vida de las y los mexicanos. Entonces, pues desde allá tendrán una batalla muy dura, muy importante además, porque yo creo que la oposición, bueno, el gobierno de Jalisco va a seguir demostrando lo que es. Entonces, pues bueno, aquí estaremos también para, desde pues, la Ciudad de México y la zona centro, pues también defender sus procesos. Pues muchas gracias, porque sí hace falta, de repente es nuestra queja, no, es que queja se escucha feo, pero pues nuestra cosita, nuestro tema siempre como que Jalisco está ahí, pues existe y ya sí llama la atención cuando pasa algo fuerte, pero pues luego no tanto. Pero pues muchas gracias, Laila, por ahí estaremos informando, seguiremos siempre al pie del cañón, esperando siempre mejores procesos, menos duros, menos pesados, y que pues por fin llegue la cuarta transformación a Jalisco a su paso, como tenga que ser, de manera orgánica, de manera linda, porque creo que consolidar el obradorismo en Jalisco es una deuda que tenemos, pues no solo ya con la militancia, sino con la gente que nos ha dado su confianza, que no es menor, para ser el estado tan conservador que es Jalisco. Yo creo que ahí vamos, va bien la cosa, pero pues aparentemente hace falta empujar un poquito más. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar al tema que nos tiene a todos aquí